cuando hablamos en este caso de la criatura, de ese niño elfo flautista, el elfo aquí aparece como un guardián del territorio. Aparece cómodo, aparece como dueño del lugar y conocedor del entorno. De hecho, cuando tiene el encuentro con el niño... Ni se sorprende. Y todo esto, repetimos, es todo esto, aunque hemos hecho la recreación en los casos, todo esto está recogido de testimonios reales, con la misma, hemos intentado ser lo más fidedignos posibles al testimonio, para recrear eso y que, bueno, la gente también pueda disfrutarlo lo más real dentro de lo que pudo haber sido, ¿no? Pero es muy interesante, que es el elfo casi un poco más que no ignora al niño, pero también tampoco tiene sentido el por qué tiene esa dejadez con el niño cuando ha sido también él que le ha llamado la atraído. Es decir, había una intención o a lo mejor simplemente estaba tocando y se dieron todas esas casuísticas para que Embry fuese hacia allí a tener ese encuentro con el elfo. Es decir, había una intención clara por parte de ese ser de que Embry llegase, o fue un encuentro fortuito que al llegar a ese punto, darse la casuística en ese lugar liminal concreto, con esa criatura estando allí y con esa campana de realidad que estaba ahí, eso ocurriese. Preparada, exactamente, ahí está la ambigüedad. ¿Ese teatro estaba preparado o no? Claro, si el elfo hubiese sido sorprendido, hubiese tenido otra porque hay veces reacción. que sí que tienen esas reacciones, de que no se esperan un encuentro con un humano. Pero en este caso es que el elfo le da absolutamente igual. Pareciera como dentro de que, claro, tampoco es un comportamiento, digamos, de un niño normal, es decir... Sí, eso está claro. Hay ciertas cosas que dices, claro, que aquí entramos en el tema de la edad, que es el elfo se muestra como un niño, ¿no?, que también es otro patrón que se repite, que es estas entidades antiguas o estos seres ancestrales, muchas veces en su apariencia, cuando se muestran, tienen una apariencia infantil de un niño o una niña, una criatura. Lo hacen porque a lo mejor los niños a los humanos nos producen mayor ternura. ¿No? ¿O por qué? Pero esto es algo que es un patrón también que se repite, o el tema también de que aunque son niños, se les ve que tienen un aspectillo de anciano, tanto para bien como para mal, porque eso ya veremos en otros próximos episodios, que vais a flipar con un caso en concreto. Vamos a ver esto en detalle. Pero sí que es cierto que el tema de la edad es muy interesante, como muchas veces se muestran como niños, pero está claro de que, de hecho, cuando Embry le pregunta cuántos años tiene... Eso es un dato clave. No le responde porque no... Y se repite muchísimo el tema de, por ejemplo, en muchos encuentros donde por A o por B se pregunta por la edad de estos seres. O no son conscientes... No lineal. Sí, o no son conscientes, o simplemente les da lo mismo, o tienen otra manera de entender, digamos, su edad. Y otra percepción del tiempo. Claro, porque precisamente... digamos que parece además cuando se encuentran, o sea, cuando se producen estas campanas de irradia, el tiempo parece o estirarse o por lo menos quedarse detenido de alguna manera, y ellos parece que no, el tiempo lineal en el que nosotros, bueno, pues tengamos una vida de A a B, ellos parece que no tienen esa preocupación. Y es que al final la edad, o bueno, el ser humano ha estado en la Tierra realmente es una motita entre lo que es la historia del planeta Tierra. Y esa concepción de a lo mejor de lo que nosotros entendemos, lo que para nosotros pueden ser 100 años de madre mía, qué vida más larga, bueno, lo vemos en la fauna, como puede ser en animales como las tortugas, que pueden vivir, o los árboles que vemos y que tienen más de 1000 años. Entonces, en ese entorno natural o naturaleza, otra cosa es la naturaleza humana y lo que nosotros entendemos como el tiempo, pero está claro de que al final nuestra concepción del tiempo, aunque volvemos todos muy humanocentrista, y la concepción de todo, de lo que intentamos analizar, todo lo hacemos desde el análisis nuestro, en plan, los humanos estamos muy obsesionados con nosotros mismos, ¿sabes? Y no entendemos que nosotros somos aquí los últimos en llegar y que somos... y esto pero ya se somos sabe. Los más chulos del barrio, ¿no? Los humanos, bueno, sí. Si el humano desapareciese... la vida seguiría igual. La vida seguiría e incluso respiraría mejor, que esto es, por desgracia, porque estamos haciendo muchísimo daño al planeta con muchísimas cosas que se están haciendo y que parece que nos da igual y que pensamos que no tiene efectos. Y por desgracia sí. Por eso ellos parece tener, o este tipo de inteligencia, ¿no?, del otro lado, parece tener otra concepción de las cosas.
choca frontalmente con la nuestra. Claro. Y es lo que produce el factor shock, claro. Cuando hablamos de que ese elfo estaba ahí como casi terrateniente del lugar, claro, los seres elementales son los guardianes de la naturaleza. Yo creo que está claro que sí. Es la concepción, pero la concepción primigenia, ¿no? De estos seres, digamos que actuarían como guardianes o baluartes en contra del avance, pues eso, de la destrucción un poco del ser humano, ¿no? Porque nosotros al final, pues con nuestras tecnologías a lo largo de la historia, pues se han ido talando bosques, se han ido secando ríos, siempre por el avance, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor por guerras, o ya no por necesidad propia, sino por el tema bélico o por el tema de expansión. Entonces ellos han servido siempre desde la más remota antigüedad como baluartes, digamos, como diciéndonos, oye, que estamos aquí, que estáis haciendo mal y que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio en el planeta. Creo que son como una manifestación de la conciencia de la naturaleza. Exacto. Quizás también todo este desarrollo del mundo que hemos tenido, bueno, las guerras, etcétera, todo lo que es que nada ha cambiado, o sea que cuando hablamos del pasado lo estamos viviendo en el mundo actual, de cómo todo eso al final nos desconecta absolutamente, no solo de la naturaleza, sino de todo este tipo de realidades en todas sus acepciones. Cuando hablamos del caso, ¿no? Con el tema de Emery, con el encuentro, cuando al final del caso, cuando él vuelve al claro y deja una manzana y a cambio cuando va a recoger se encuentra una piedra con los cantos pulidos, una piedra de río, eso es un elemento que se repite con mucha frecuencia, y aquí entremos en el tema de seres elementales y los regalos. La tradición esta de dejar comida, otro tipo de regalos a los espíritus del bosque, viene desde hace muchísimo. Sí, desde hace muchísimo. De hecho, las religiones antiguas, digamos, entendamos las religiones como tradiciones ligadas a la naturaleza, desde siempre el tema de hacer una ofrenda a la naturaleza como pago, digamos, o como intercambio por los bienes de los que nos provee, pues es súper antiquísimo. Y en el tema específicamente o particular de los encuentros, digamos, con estas entidades, con seres feéricos, se repite muchísimo el tema de un intercambio. Es decir, además hay ciertos elementos, pues como por ejemplo puede ser el pan, la miel, la fruta, que se repite continuamente, ¿no? Que son esos elementos que también son propios de la naturaleza, son elementos naturales que se dan a cambio de un favor, y que parece ser que a estos seres, digamos, por esa diplomacia no escrita, pues les agrada. Es decir, hay cosas que, por ejemplo, sí que se repite mucho en la casuística, cosas como la sal no les gusta, nada. Entonces también se repite en ciertos casos ovni que están estrechamente vinculados. El tema también del intercambio se repite igualmente. Ahora que estabas diciendo esto, me he acordado, película que me encanta, que recomiendo, Las Crónicas de Spiderwick, que está basada en una saga de libros, que ahí se ven todos estos elementos muy interesantes, el tema del círculo de sal, luego el tema de ese duende de la casa al que le dan miel para que se tranquilice, porque si no entra en histeria. Es maravilloso porque cuando has comentado de la miel me acuerdo, está muy bien. Las Crónicas de Spiderwick, bueno, la escena de las hadas con la abuela es maravillosa. O sea, maravillosa. Creo que está muy bien reflejado toda esa parte de folclore y de tradición, pero las Crónicas de Spiderwick creo que tiene todos esos elementos y que se respeta mucho, al igual que, por ejemplo, otros autores han podido para inspirarlo, o sea, para inspirarse y luego hacer ellos su versión, pero en el caso de las Crónicas de Spiderwick sí que se nutre mucho en esa tradición y que es muy interesante. Y el tema de, pues eso, alimentos como la sal, el círculo protector, ¿no? Dentro de la propia magia también se utiliza porque para espíritus malignos, para no dejar pasar ciertas entidades, para que sea un espacio protector frente a ese cambio a otra realidad. Es como dentro del círculo de sal, pues tú te mantienes en tu propia realidad, ¿no? Por alguna razón, la sal actúa como un elemento. ¿Sabe por qué? No. Pero provoca rechazo, ¿no? Provoca rechazo, al igual que, por ejemplo, puede pasar también con el hierro.
El propio hierro también es un elemento que se repite. Las herraduras, por ejemplo, se utilizaban antiguamente para proteger las casas, de estos espíritus. Sí. El hierro también, parece ser que estos símbolos como de avance, ¿no?, del ser humano, parece ser un arma que hace retroceder ese espacio natural. Es muy interesante, o sea, aparece muchísimo en la casuística. Claro, cuando Emery deja la manzana, el símbolo de la manzana es muy importante porque es una cosa que se repite mucho en las tradiciones antiguas. Sí, además como elemento de sabiduría, ¿no? Tenemos, ya en la tradición cristiana siempre se tiene el concepto del jardín del bien y el mal, donde el conocimiento se va a través de la manzana y todo esto, pero... El fruto prohibido. El fruto prohibido. Pero en Avalon también, en Avalon está muy repetido. Exacto, el concepto de la manzana como el concepto símbolo. de la manzana, incluso la simetría que tiene la manzana al partirla, con la estrella, ¿no?, que se forma. Es un símbolo universal, digamos. A lo largo del mundo, pues siempre la manzana ha sido un elemento clave de intercambio o de paso. Aquí está también uno de los puntos, que es: si tú le ofreces algo a ese ser o a esa criatura, ellos te devuelven algo a cambio. Sí, sirve también como permiso. Es decir, a lo largo de la historia se ha hecho también como una ofrenda para pedir el permiso de estas entidades. Lo que sí que trae consecuencias, digamos, es cuando no se pide permiso, cuando no se da una ofrenda, porque digamos que lo que hoy consideramos como entidades o entes feéricos, en la antigüedad muchos eran dioses, considerados como dioses, ¿no? Entonces, este intercambio de yo te doy, tú me das, o me das permiso, ha sido clave. Y en este caso en particular, la propia ofrenda que, digamos, la manzana, que aunque lo hiciese de manera inocente, porque Emery puso la manzana porque era lo que tenía a mano, ¿no? Sí, pero casualmente... Claro, casualmente es un símbolo ya sea de sabiduría, de intercambio, de paz o de algo que a la entidad le puede parecer como algo que le produce una predisposición a entablar, digamos, no amistad, pero sí que una relación cordial, ¿no? Con el ser humano, con el que y recibe a cambio pues un canto rodado bastante especial y que también se repite, el tema de lo de las piedras, e incluso también en casuística ovni, también el tema de las piedras, lo que hace sospechar mucho.